el personal adecuado que manejara también el ventilador, ¿no? Una cosa es tener el dispositivo y otra cosa también es saber que ese dispositivo tiene que ser operado por alguien, ¿no? Tiene que ser manipulado, programado, etcétera, por alguien. No es que solo tengamos el ventilador y el problema ya está resuelto, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, a la par que se necesita que tengamos el dispositivo, también se necesita que exista personal con la capacitación para poder manejar estos dispositivos. Eh, bueno, entonces se vio que muchos médicos generales, pues, que ingresaron a sala de operaciones y también a las unidades de cuidados intensivos, donde se manejaba estos pacientes, no tenían los conocimientos acerca de un ventilador mecánico, ¿no? O al menos los conocimientos básicos y mínimos para poder operar, ¿no? Un ventilador mecánico. Entonces, eh, se tuvo esa dificultad, bueno, se entrenó y muchos de ellos pues aprendieron el manejo, ¿no? Que el manejo no es nada del otro mundo, es como manejar también nuestros dispositivos, si ustedes se dan cuenta, pues un dispositivo electrónico, un celular, tiene sus formas de cómo introducir, ingresar a tal eh, a tal app, etcétera, y de manejar lo mismo ocurre pues con nuestros ventiladores, ¿no? El problema de repente es interpretar qué es lo que nos está dando el ventilador, ¿no? Y esto pues vamos a tratar de darles a ustedes, ¿no? Cosas generales que les van a servir, ¿no? En un momento. Como ya siempre les digo, tengan la especialidad que ustedes tengan o escojan, ustedes siempre van a ser comunicadores sociales, entonces siempre van a estar informando de lo que está ocurriendo con un paciente, ¿no? Pónganse que ustedes van a ser cirujanos generales y operan a un paciente y este paciente por complicaciones, ya sea quirúrgicas, anestésicas, termina en una unidad de cuidados intensivos y está en un ventilador, ¿no? Entonces ustedes van a explicar pues a sus familiares del paciente que ustedes han atendido que el paciente está en un ventilador, está necesitando bastante soporte ventilatorio porque sus pulmones han sufrido un problema de edema pulmonar, está con una infección sobrecargada, neumonía, etcétera. Entonces ustedes van a poder explicar esto a los pacientes, pues, ¿no? Entonces, este menester o importancia que ustedes conozcan acerca de esto, pues, ¿no? De un ventilador mecánico. En fin al cabo, lo que trata de suplir un ventilador mecánico es la función pulmonar, ¿no? La función pulmonar más importante en nuestro organismo, pues es eliminar el CO2, producto del desecho de nuestro metabolismo, y permitir el ingreso del oxígeno, ¿no? Si esto falla, pues no tenemos ingreso de oxígeno, nuestro organismo 3, 5 minutos sin oxígeno muere. Y si nosotros empezamos a no poder eliminar el CO2, también nuestro organismo empieza a retener bastante CO2. Esto lleva a una acidosis, un medio donde las funciones enzimáticas no pueden realizarse y el paciente pues también muere por esto, ¿no? Una retención o una retención de CO2 o una falta de oxígeno. Entonces, este es el fin último que se quiere con nuestro sistema respiratorio, ya sea de una manera espontánea o ya sea de una manera artificial, ¿no? Por un ventilador mecánico. Este es el fin último. Entonces, vamos a recordar pues acerca de la ventilación pulmonar, ¿no? Cosas fundamentales, cosas básicas, ¿no? La ventilación pulmonar lo que busca pues es este intercambio, ¿no? De gases entre el medio ambiente y el alveolo, ¿no? Cuya función principal o la misión principal pues es proporcionar oxígeno y eliminar el CO2, ¿no? Eso es lo fundamental. Para esto vamos a recordar alguna parte fundamental de la mecánica respiratoria, ¿no? Una ventilación pulmonar. Sabemos que la parte inspiratoria es un proceso activo, existe consumo de energía, ¿no? Y esta inspiración fundamentalmente depende de un músculo que viene a ser el diafragma, ¿no? Para que ocurra la inspiración, el diafragma se tiene que contraer y por ende, al contraerse, se logra la inspiración. Pero ¿cómo se logra esta inspiración? Es pues por variaciones de presiones, ¿no? Ustedes van a recordar las leyes de los fluidos y los gases, que para que existe una gradiente de flujo de un lugar A a un lugar B, tiene que haber una diferencia de presiones, ¿no?
En este caso, por decir, para que el aire atmosférico pueda ingresar a nuestros pulmones, tiene que existir una gradiente de presión entre la presión ambiental con la presión intratorácica, ¿no? La presión alveolar que nosotros vamos a tener. Entonces, para que el flujo vaya del medio ambiente hacia nuestros alveolos, los alveolos tienen que tener una presión inferior a la presión atmosférica. ¿Cómo se logra esto? Mediante pues la contracción del diafragma. Al contraerse disminuye la presión intratorácica y por ende permite que el flujo de aire vaya desde la atmósfera hacia nuestros pulmones, logrando una inspiración. Entonces, nosotros podemos decir que en una respiración espontánea, se tiene que generar presiones negativas dentro del tórax para que el flujo pueda ir de la atmósfera hacia nuestros alveolos. Es por eso que nosotros decimos o consideramos o hacemos referencia de que la inspiración se logra gracias a presiones negativas. ¿Ya? Entonces, estamos en un proceso espontáneo, ¿no? Cada uno de nosotros ahora en casa estamos respirando y para cada respiración estamos generando una presión negativa. La expiración, ustedes saben que es un proceso pasivo. El músculo diafragma se relaja, por ende comprime al tórax. Esto hace que aumente la presión alveolar, la presión intratorácica. Por ende, esta presión intratorácica alveolar es mucho mayor a la presión atmosférica y el flujo de aire va en sentido contrario, ¿no? Desde los pulmones hacia lo que viene a ser la parte del medio ambiente, la parte externa. Y esto es lo que hacemos en nuestra respiración espontánea, ¿no? En una inspiración producimos una presión negativa intratorácica y en una expiración estamos generando un aumento de la presión intratorácica para que el flujo de aire vaya hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces así se logra la expiración. Si nosotros lo queremos ver esto mediante una gráfica en donde ponemos presión y tiempo, eh, bueno, los enfrentamos en presión y tiempo, vamos a ver que en la inspiración estamos viendo que hemos dicho que la presión va a ser negativa, ¿no? Entonces vemos que en la inspiración la curva se hace negativa porque está menos de la presión atmosférica, ¿no? Entonces es una presión negativa. A diferencia de la expiración, que es un proceso, bueno, pasivo, pero donde se genera presiones positivas dentro del tórax. Por ende, la presión dentro del tórax en la expiración es positiva. Esto es fundamental, muchachos, porque esto nos va a hacer entender cuando veamos la ventilación mecánica, porque esta curva de la ventilación espontánea que nosotros generamos presiones negativas va a variar, ¿no? Acá también tenemos que entender que nuestra parte fisiológica no solo va a permitir que nosotros respiremos o permitamos la inspiración al generar presiones negativas dentro del tórax. Una parte fundamental es que permite el flujo de aire vaya desde la atmósfera hacia nuestros alveolos, pero también esa presión negativa dentro de nuestro tórax está generando como una bomba que está jalando fluidos. En este caso, está jalando sangre hacia nuestra cavidad torácica. Cuando nosotros realizamos una inspiración, uno, pues ingresa el flujo de aire. Dos, aumenta el retorno venoso, porque el tórax está jalando, ¿no? Digamos así, ¿no? En términos simples, ¿no? Está jalando. Es una bomba que está atrayendo los líquidos hacia la parte del tórax, ¿no? Entonces, en una inspiración se aumenta el retorno venoso, ¿no? Porque se está generando una presión negativa también. Entonces, eso es algo importante. Recordar que en la inspiración también no solo se está permitiendo el flujo de aire hacia nuestro tórax, ¿no? Hacia adentro de nuestros alveolos, sino también se está permitiendo que el corazón se llene con más sangre porque hay un mayor retorno venoso hacia el corazón por esta presión negativa. ¿Ya? Entonces esa es la parte fisiológica normal que tenemos que recordar porque ahora en la ventilación mecánica vamos a ver que vamos a alterar totalmente esta parte fundamental de la mecánica respiratoria espontánea, ¿no? De nuestra parte fisiológica normal. Bueno, la ventilación mecánica, como hemos dicho, es un apoyo respiratorio artificial, ¿no?
que va a ser ya sea temporal o permanentemente. Temporal como lo que hemos visto ahora en la pandemia del COVID, ¿no? Paciente llegaba, insuficiencia respiratoria, ventilador, una, dos, tres, bueno, algunos llegaban hasta 4 semanas y se les extubaba, ¿no? Eso era de una forma temporal, ¿no? De una forma permanente, los pacientes que han sufrido poliomielitis, ¿no? La epidemia del polio, también pacientes que necesitaban soporte ventilatorio, pero con un daño ya permanente de las partes nerviosas, ¿no? El nervio frénico, los cuales ya impedían pues que el diafragma realizara su función de la ventilación. Entonces ellos necesitan ventilación mecánica pues permanente, ¿no? Pacientes que no han superado el Guillain-Barré, ¿no? Guillain-Barré se han quedado con lo que viene a ser una ventilación mecánica permanente. Pacientes que tienen trastornos respiratorios, EPO, bronquiectasia, fibrosis pulmonar, que ya necesitan apoyo ventilatorio, están con ventilación mecánica permanente. Existen. En Perú existen. Tenemos un servicio de apoyo ventilatorio ambulatorio, ¿no? En la seguridad social existe esto, donde pacientes tienen sus ventiladores portátiles y ellos están constantemente con su ventilador, ¿no? Bueno, es un problema muy grande para las personas que sufren de esto, pero es la única manera en la cual ellos pueden seguir subsistiendo, ¿no? Seguir viviendo. Ya, bueno, esto mientras se corrige el problema que llevó al problema respiratorio, ¿no? Entonces, inicialmente la ventilación mecánica trató de imitar a nuestra parte fisiológica, es decir, trató de hacer lo mismo que hace nuestro organismo. ¿Cómo nosotros respiramos espontáneamente? ¿Cómo inspiramos? Con presión negativa. ¿Qué es lo que hicieron inicialmente? Colocaron al paciente en una caja y esta caja generaba presiones negativas, lo cual se transmitía al tórax y por lo tanto se cumplía la parte fisiológica, ¿no? Presiones negativas, el flujo de aire va desde la atmósfera hacia adentro del tórax, ¿no? Entonces se respetaba la parte fisiológica, ¿no? El problema es que estos dispositivos eran muy engorrosos, eran muy grandes, ocupaban mucho espacio, no teníamos acceso al paciente, no se protegía la vía aérea, entonces se generaban muchos problemas, ¿ya? Poco alcance con el paciente, había un disconfort con el paciente, ¿no? Entonces pasamos de una ventilación a presión negativa, lo fisiológico, a generar una ventilación a presión positiva. ¿Y cómo es esto? Si lo que nosotros necesitamos es una gradiente de presión entre la atmósfera y dentro de mi alveolo, y yo sé que mi alveolo no va a generar esa presión negativa, entonces, ¿qué es lo que hacemos para generar este gradiente de presión? Aumentar la presión atmosférica. Entonces, en ese momento, nosotros cambiamos la parte fisiológica por una parte antifisiológica, ¿no? Generar presión positiva en la inspiración, ¿no? Ustedes saben, por este cuadro que hemos dicho, que en la inspiración tiene que ser presión negativa. Pero como no podemos manejar de esta forma al paciente, tenemos que generar la otra manera. ¿Y cómo es la otra manera? Generar una ventilación a presión positiva. Aumentamos la presión atmosférica para que exista esta gradiente y el flujo de aire vaya pues de la atmósfera hacia los alveolos, sin necesidad de generar una presión negativa intratorácica. Entonces, estamos cambiando ya la fisiología normal. Estamos cambiando que una inspiración normal sea negativa, presión negativa, a que la inspiración ahora va a ser a presión positiva. Nuestro organismo no está adaptado a que en la inspiración le generemos presiones positivas. Entonces, nuestra gran preocupación ahora va a ser cuánta depresión positiva yo le puedo colocar en la inspiración a mi tórax, ¿no? O bueno, en este caso, mi pulmón. Entonces, ahora nos generamos otra pregunta o nos generamos otro problema, ¿no? ¿Cuánta presión positiva yo puedo dar a mi paciente para que este pulmón no tenga algún problema, ¿no? Entonces, ahora viene ese nuevo problema. Bueno, esta viene a ser la ventilación mecánica, que era antes, cuando se trató de imitar lo que viene a ser la fisiología normal, se colocaba en los famosos iron lung, ¿no? Los pulmones de hierro, ¿no? Esto sobre todo en la epidemia de la polio. Y pues en la actualidad hemos cambiado esto con la imagen pues que ahora tenemos todos, ¿no? Un paciente en ventilador, nos imaginamos un ventilador, paciente intubado, tubuladuras en una cama de un hospital. Y
Como les decía, vamos a cambiar esta parte fisiológica a algo antifisiológico, ¿no? Lo fisiológico en la inspiración, presión negativa. En un paciente que está en ventilación mecánica, ya su inspiración no va a ser a presión negativa, ahora va a ser su inspiración a presión positiva. Y bueno, la expiración siempre es a presión positiva, no hay ningún problema de eso, pero el problema que nos preocupa ahora es que en la inspiración estamos generando presiones positivas dentro de los pulmones, ¿ya? Y ahora, ¿qué otro problema más tenemos que poner a pensar ahí, muchachos? Aparte de lo que ya les comenté, ¿no? Al cambiar la parte fisiológica, de la parte respiratoria, ¿no? Pero también hay otro problema, ¿no? Que al generar presiones positivas en la inspiración, no estamos ahora generando nosotros el problema. ¿Por ahí alguien? Doctor, usted habló de la circulación. No sé si Ujú. tengo que... Ya, exacto. Estamos cambiando también esa parte de la parte circulatoria, ¿no? Ya no va a haber ese retorno venoso, o sea, va a existir porque siempre va a ocurrir, pero este retorno venoso puede verse comprometido, ¿no? Y sobre todo en pacientes que tengan alguna inestabilidad hemodinámica, pacientes con cardiopatías, ¿no? Estenosis aórtica, valvulopatías, ¿no? Estenosis, insuficiencia mitral, pacientes dependientes de precarga, ¿no? Entonces, en este caso, pacientes que los colocamos a un ventilador y les estamos generando presiones positivas en la inspiración, no solo estamos alterando la parte respiratoria, también estamos alterando la parte circulatoria, ¿no? El retorno venoso. Estamos aumentando las presiones y estamos disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el corazón. Entonces, también tenemos que ponernos a preocupar acerca de este aspecto en la ventilación mecánica. Entonces, como ustedes han visto, por ejemplo, en la pandemia, todos ponían, "No, que necesito un ventilador, que eso lo va a salvar, ¿no?". Necesariamente podemos ponernos a pensar, ¿no? El ventilador mecánico, si bien es cierto, lo va a salvar, pero nos va a generar otros problemas y también tenemos que poder a pensarnos acerca de esos problemas. No es que les colocamos al ventilador y es la santa salvación, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a entender, ¿no? La parte antifisiológica que estamos al colocar a un paciente a ventilación mecánica. Entonces, esta presión positiva que nosotros estamos generando en el paciente, probablemente tenemos que ver hasta cuánto puede resistir nuestros pulmones. Entonces, tenemos que entender las propiedades mecánicas que tiene el pulmón. Al paso del flujo de aire por nuestras vías respiratorias, bronquios, bronquiolos, donde se va a generar una resistencia, ¿no? Una oposición al flujo de aire que está ingresando a nuestros pulmones. Y los alvéolos, que tienen la capacidad de expandirse y retraerse, ¿no? De aumentar o disminuir, lo cual nos va a generar la distensibilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer estas dos propiedades para saber cuánta presión le podemos dar a nuestros pulmones sin generar una alteración en nuestro organismo. En la clase anterior de monitorización les decía, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de insuflar el pulmón, ¿no? No podemos generarles presiones como yo desee, ¿no? Ya les voy adelantando, ¿no? Lo normal es que nosotros manejemos presiones hasta 20, 25 milímetros o bueno, 25 centímetros de agua. Ya es las escalas en las cuales se maneja en las presiones en las vías aéreas. 20, 25 centímetros de agua, ¿no? Podemos llegar hasta 40 centímetros de agua, pero ya estamos sobrepasando los límites de las presiones positivas que le podemos dar. Lo normal es tratar de ventilar entre 5 y 15 centímetros de agua de presión a un paciente. Entonces, esta presión positiva va a depender de estas dos características, tanto de la resistencia como la distensibilidad. Y si nosotros queremos hacer un ejemplo, agarremos, por decir, un globo y insuflemos el globo, ¿no? A medida que nosotros vamos insuflando el globo se va tensando, ¿no? Llega un momento en el cual la tensión es tanta que se rompe el globo, ¿no? Entonces lo mismo ocurre en nuestros pulmones. Nuestros pulmones sabemos que en la inspiración no están preparados
fisiológicamente para recibir presiones positivas. Pero bueno, tienen cierta capacidad, ¿no? Cierta capacidad que da nuestro organismo. Pero llegamos hacia un límite, que vienen a ser los 40 centímetros de agua, en el cual nuestros pulmones tienen alta capacidad o tienen alto riesgo de romperse. Se rompen como un globo, se rompen nuestros pulmones, ¡pum!, se rompe. Famoso barotrauma, y la presencia pues de aire en la cavidad pleural genera el neumotórax, que pues va a generarnos alteraciones tanto respiratorias como tanto hemodinámicas en nuestro organismo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver la resistencia y la distensibilidad. De estos dos, probablemente la distensibilidad o compliance, como algunas literaturas lo mencionan, es una de las más estudiadas o de las que, digamos, nos van a preocupar más, ¿no? Porque esta está relacionada bastante con los alvéolos, ¿no? Y si nosotros definimos a la compliance o la distensibilidad, pues es la capacidad de distender al pulmón, ¿no? Al aplicar una determinada presión. Entonces vamos a hacer los ejemplos directos. Vamos a tener pulmones muy complacientes, ¿no? Muy distensibles, por decir un pulmón enfisomatoso. Este pulmón, con poca presión que yo le doy, eh, va a distenderse fácilmente. A diferencia, por decir, del pulmón fibrótico, un pulmón con fibrosis pulmonar, yo para poder distender a este pulmón necesito mucha fuerza, ¿no? Porque está todo fibrótico, está muy duro este pulmón, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar este término también, la dureza, ¿no? No necesariamente porque es pétreo, sino porque es difícil de expandir a este pulmón. Son términos, digamos, que nosotros usamos, ¿no? Términos coloquiales en el área de la medicina, ¿no? Ese pulmón está duro, que quiere decir que está poco distensible, que está poco complaciente, que está muy digamos, tiene restricciones para que con una determinada presión se insufle adecuadamente, ¿no? Entonces, este es el cambio de volumen producido por un cambio de presión, ¿no? El ejemplo, ¿no?, del globo. Existen globos que son muy duros. Tenemos que hacer mucha presión para que se puedan insuflar. Y hay otros globos que con poca presión ya se están inflando, ¿no? Eso es la característica de la distensibilidad o la compliance, la dureza, la capacidad de expandirse al aplicar una determinada presión, ¿no? Aumentar su volumen debido a un cambio de presión. Eso viene a ser la distensibilidad, ¿no? ¿Y cómo nosotros calculamos la compliance? La relación entre el volumen corriente y el cambio de presión, ¿no? Entonces, esta viene a ser una relación entre volumen y cambio de presión. Y si nosotros jugamos con esto, vamos a ver, pues, a mayor cambio de presión, se supone que directamente aumenta el volumen corriente, ¿no? Esta es una relación directa. Pero si nosotros jugamos, ponemos el cambio de presión a la compliance, vamos a ver que la compliance y el cambio de presión vienen a ser inversamente proporcionales, ¿no? Quiere decir que si mi paciente tiene una menor compliance, como el pulmón fibrótico, yo voy a tener que usar mayor presión, ¿no? Para alcanzar un volumen adecuado. A diferencia, si mi pulmón tiene una mayor compliance, ejemplo, paciente enfisematoso, yo necesito menor presión para alcanzar un volumen dado, ¿no? Entonces, esta, digamos, es una propiedad importante que nosotros tenemos que entender para saber cuánta presión tengo que aplicar a mi paciente, pero también tengo que entender que tengo un límite de aplicar esta presión, ¿no? Y bueno, a lo que nosotros nos va a preocupar sobre todo bastante es cuando la compliance disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar mayor presión y yo sé que mi pulmón no acepta mucha presión, ¿no? Les estoy diciendo que lo máximo que puede dar son 40 centímetros de agua de presión. Entonces, esto es cuando a mí me preocupa y tengo un paciente con estas características, ¿no? Un paciente que tenga déficit de surfactantes, ¿no? O tenga edema pulmonar o fibrosis pulmonar, ¿no? Su compliance está disminuida. Entonces, yo para alcanzar un volumen dado, tengo que aplicar bastante presión, pero yo sé que tengo que controlar la presión porque puedo producir la ruptura de este pulmón, ¿no? Entonces, me tengo que preocupar en este tipo de pacientes. Pacientes que tengan una compresión de pulmón, un contenido pleural, ya sea derrame pleural,
presencia de líquido, de sangre, linfa, cualquier cosa que encontremos en el pulmón, un tumor a nivel de la pleura. Y los obesos, ¿no? Los obesos, cuando se encuentran en decúbito supino, cuando están echados, todo lo que viene a ser la grasa visceral, los intestinos, comprimen el diafragma y por ende también me disminuyen mi compliance pulmonar, ¿no? Entonces yo tengo ya un paciente obeso de 130, 150 kilos, yo sé que va a tener pues un problema respiratorio, ¿no? Porque toda esa masa intestinal está comprimiendo mi pulmón. La pared torácica, pacientes con escoliosis, un cirujano, después de 6, 8 horas de cirugía, se cansa, cirujano de abdomen o cirujano o ginecólogo, etcétera, que puedan demorarse en su acto quirúrgico, se cansan y se apoyan sobre el tórax del paciente, ¿no? Ya se cansaron, pues, ¿no? Y yo veo que en mi ventilador me empieza a salir presiones altas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un agente externo, ¿no? En este caso el cirujano que se apoya sobre el paciente, sobre el tórax del paciente y me está generando pues alteraciones en mi parte ventilatoria, me está generando una disminución de la compliance de mi paciente. ¿Ok? Y la otra propiedad pues que tiene que ver con el paso del flujo de aire a través de mis vías respiratorias pues es la resistencia, ¿no? Ustedes han visto, bueno, en sus clases de histología, fisiología, que el flujo de aire al pasar por mis vías respiratorias puede verse comprometido, sobre todo cuando disminuye el diámetro de estas, ¿no? Ya sea por una patología reactiva, como en este caso el asma, las bronquiectasias, las bronquiolitis en los niños pequeños, ¿no? Entonces, esto también va a implicar cuánto de presión yo tengo que aplicar porque va a haber una mayor resistencia en el flujo de aire por estas vías respiratorias, ¿no? Ahora, lo general que nosotros vemos es entre el gas, el flujo de aire y la vía aérea, ¿no? Resistencia de las vías aéreas, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Ejemplo, por decir, pacientes asmáticos, ¿no? Ellos, pues, tienen una resistencia mayor en las vías aéreas que una persona que no sufre de asma, ¿no? Y pues la otra resistencia entre el gas y entre los tejidos de los pulmones y la pared torácica, ¿no? Que es una resistencia del tejido viscoso, pues, ¿no? Que tiene un poco de relación pues con la compliance, pero en este caso lo que nosotros queremos fundamentalmente entender es entre el gas y las vías aéreas, ¿no? Las tubuladuras que están llevando nuestro flujo de aire hasta nuestros alveolos, ¿no? Entonces, estas dos propiedades, pues, me van a dar las cantidad de presión que yo tengo que dar para que el flujo de aire pueda ingresar a este pulmón. Ahora, la resistencia, pues, es una relación entre el cambio de presión y el flujo en la vía aérea, ¿no? Entonces, ahí entendemos, pues, que esto es una fuerza que se opone al flujo de aire, ¿no? Cuando nos preocupa esta resistencia, sobre todo cuando aumenta, ¿no? Cuando aumenta, pacientes, pues, como ya les mencioné, asma, broncoespasmos, pacientes con EPOC, pacientes con un tumor intrabronquial, las cuales pueden aumentar, ¿no? No solo puede ser la parte del paciente, también puede ser cuando yo elijo un tubo no adecuado al paciente, ¿no? No es lo mismo colocar un tubo a un paciente adulto que a un niño, ¿no? Nosotros usamos una fórmula que es el 16 más la edad entre 4, ¿no? O por decir un niño de 10 años más un ejemplo de 5 años, 5 más 16, 21. Entre 4, a este niño le corresponde un tubo de 5, ¿no? De un diámetro de 5 milímetros. Entonces, tenemos que colocarle un tubo del diámetro de 5 milímetros, ¿no? Entonces, nosotros vamos eligiendo de acuerdo a esto el tubo del paciente. Pero, ¿qué pasa por decir cuando un adulto de, eh, no sé, ya 20 años, 25 años, que le corresponde más o menos un tubo de 7,5 u 8 milímetros, yo le coloco uno de 5. Entonces, estoy aumentando esta resistencia, pero no por el paciente, sino porque yo he usado un tubo no adecuado para este paciente, ¿no? Entonces, también tenemos que ver lo que viene a ser con el tubo endotraqueal y pues la presencia de secreciones que pudieran estar obstruyendo mi tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto. Entonces, esta presión en la vía aérea va a depender
tanto de la resistencia como la distensibilidad, ¿no? Entonces, esta presión en la vía aérea es la presión requerida para insuflar los pulmones, los cuales tienen que vencer la resistencia y la distensibilidad, entendiendo que existe un límite para evitar que existan complicaciones, ¿no? Ya ustedes pongan su cabecita, el límite 40 centímetros de agua. Lo ideal, manejar en 25 centímetros de agua para que tengamos un chance de 15 centímetros de agua de no llegar al 40 centímetros de agua, ¿no? Y producir un barotrauma. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? No, doctor. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que vienen a ser los conceptos generales en, bueno, en ventilación mecánica, los volúmenes, ¿no? Ustedes se van a recordar esto de sus clases de fisiología. Tenemos 4 volúmenes, 4 capacidades. Y de lo que a nosotros nos interesa bastante viene a ser el volumen corriente. ¿Por qué? Porque el volumen corriente es lo que nosotros le estamos dando al paciente. ¿Se recuerdan de la anterior clase cuánto era el volumen corriente, el volumen tridal por kilo de peso? 300 a 500 era el rango, ¿no? Ya, Mililitros. ese es en un adulto, pero para que ustedes siempre se recuerden, en mililitros por kilo sería entre 6 a 10 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, cosa que si tienen ustedes un niño de 10 kilos, va entre 60 y 100, ¿no? Entonces, acuérdense siempre de 6 a 10 mililitros por kilo, que viene a ser el rango de ventilación a cualquier edad, ¿no? Ok, muy bien. Un ratito, muchachos. Ah, listo. Entonces, este volumen corriente para nosotros es importante, ¿no? Porque ya les he dicho que es diferente dar la ventilación a un niño que a un adulto, pero también nos importa bastante lo que viene a ser el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual, ¿no? En este caso es expiratorio, muchachos, ya este está mal. Volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Y el volumen residual. ¿Por qué nos interesa, sobre todo estos dos, de estos dos nos interesa bastante el volumen residual? Porque el volumen residual evita que nuestros alvéolos colapsen, ¿no? Hace de que exista un volumen de aire dentro de los alvéolos que evita que los alvéolos se cierren totalmente. Entonces, siempre vamos a tener algún gas presente dentro de nuestros alvéolos. En la siguiente ventilación, nuestros alvéolos se abren con facilidad y en la expiración se cierran, pero no se cierran del todo. ¿Qué pasa cuando nosotros no se logra mantener un volumen residual? Los alvéolos se cierran. Al cerrarse, estos están sufriendo lo que nosotros llamamos un biotrauma. Es decir, los alvéolos que, como un globo que vamos inflando, vamos abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, este, se está lesionando las paredes de este alvéolo, los neumocitos, ¿no? La parte de la estructura, el colágeno que tienen esta estructura entre los alvéolos y los endotelios. Entonces, vamos generando una lesión, un biotrauma, y podemos generar también en la no apertura de estos alvéolos y generar atelectasias en el paciente. Estas atelectasias están disminuyendo lugares de intercambio gaseoso, ¿no? Alvéolo arterial, por ende también se van comprometiendo sectores pulmonares, los cuales disminuyen nuestra ventilación-perfusión, ¿no? Y estos, si es en gran cantidad, pueden alterar pues el flujo tranquilo, el intercambio tranquilo entre los gases, ¿no? Entre el oxígeno y el CO2. Entonces es importante recordar pues nuestro volumen residual y bueno, nuestro volumen corriente, ¿no? Las capacidades vitales, inspiratorias, pulmonares, capacidades residuales, sobre todo es importante cuando nosotros hacemos la parte de la evaluación dinámica, ¿no? El volumen expiratorio forzado del primer segundo, entre el 25 y 75 del primer segundo, etcétera, ¿no? Que es la parte funcional cuando se evalúa un paciente que tiene alguna alteración, pues, ¿no? Pero para nosotros nos interesa bastante, sobre todo, recordar nuestro volumen corriente y nuestro volumen residual. ¿Ok? Y vamos a pasar ya en la parte donde existen las indicaciones de ventilación mecánica. Entonces,
Bueno, las indicaciones están dadas, ¿no? Corregir la obstrucción de la vía aérea, facilitar la higiene bronquial, permitir la conexión a un ventilador mecánico, lo que viene a ser la intubación endotraqueal, ¿no? Las indicaciones de ventilación mecánica, sobre todo el paciente que está con insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando definimos insuficiencia respiratoria, la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, a pesar de estar dándole un FiO2 a mayor al 50%, ¿no? Este sería el tipo de insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Hipoxémica. El tipo 2, hipercárbica, sería cuando la presión arterial de CO2 está de más de 50 milímetros de mercurio y ya existe un cambio a nivel del medio interno con un pH de menos de 7,25, ¿no? Entonces, este paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, entonces necesita también apoyo respiratorio. Pero aparte de esto, también tenemos indicaciones, por decir, cuando falla la mecánica respiratoria, pacientes taquipnéicos, pacientes, por decir, que llegan con una crisis asmática, emergencia y empiezan a respirar rápido porque sus bronquios están obstruidos y el flujo de aire que pasa es muy poco, entonces tiene que tener una respiración rápida, ¿no? Cuando la presión inspiratoria negativa, ¿no? Es muy intensa, ¿no? O sea, el paciente está generando presiones negativas muy intensas en la inspiración, ya sea por un proceso de obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? La capacidad vital está a menos de 10 mililitros por kilo o una ventilación minuto, menos de 3 litros o mayor a 20 litros, ¿no? Menos de 3 litros no suple, mayor a 20 litros está ventilando en exceso, ¿no? Y pues las indicaciones clínicas que hemos estado viendo, ¿no? Las insuficiencias respiratorias, las fallas en la ventilación alveolar, la hipertensión endocraniana, ¿no? Un paciente con tumor cerebral probablemente ya está comprimiendo lo que viene a ser la parte del centro respiratorio, ¿no? Y en un momento va a ser un paro respiratorio, entonces tenemos que intubar a este paciente, ¿no? Bueno, la hipoxemia que hemos visto, que es el IRA tipo 1, pacientes que están con una inestabilidad hemodinámica, pacientes chocados, ¿no? Pacientes que están sangrando, digamos, por un accidente de tránsito y en un momento hay un riesgo inminente de colapso hemodinámico. Entonces tenemos que intubar a este paciente, uno, para proteger las vías respiratorias y otro, aportar una mayor cantidad de oxígeno al paciente y disminuir el esfuerzo respiratorio, ¿no? Porque eso consume energía. Bueno, aumento del trabajo respiratorio que tiene que ver pues con aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera. Un tórax inestable, pacientes con fractura de costilla y pacientes que van a recibir sedación o relajación muscular, ¿no? Probablemente nosotros en anestesiología entremos en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en anestesiología, cuando intubamos a un paciente, el paciente no está en falla respiratoria, no tiene un tórax inestable, no tiene algún evento que comprometa su sistema respiratorio, pero sí yo voy a usar relajantes musculares, voy a usar anestésicos, los cuales pues van a impedir que su músculo, que en este caso el diafragma, trabaje, ¿no? Bueno, la frecuencia respiratoria que tiene mucha relación pues ahí. ¿Ok? Entonces, nosotros pues estamos acá, ¿no? O sea, en las indicaciones misceláneas, ¿no? Ya les decía, no estamos intubando al paciente porque lo necesita, ¿no? Porque está en una falla respiratoria, insuficiencia, la presión de oxígeno está muy baja o el CO2 está muy alta, no, sino porque el paciente va a ser sometido a un procedimiento que necesita que los músculos estén relajados para que puedan realizar su intervención, ¿no? Entonces, nosotros intubamos por eso al paciente. Eh, bueno, el transporte de un paciente con riesgo inminente de compromiso neurológico respiratorio severo, como lo que hemos visto ahora en la pandemia, había muchos colegas que eran transportados de provincias hacia Lima, ¿no? Eran traídos con problema de COVID, ¿no? Y inicialmente pues los traían con su máscara de oxígeno y en el transporte aéreo pues se descompensaban y en transporte aéreo en unas avionetas que no eran aviones sino unas avionetas donde no hay espacio reducido, estaban intubando al paciente, ¿no? Entonces, ante esto pues lo mejor es intubar al paciente cuando existe riesgo de un problema respiratorio y transportarlos tranquilamente, ¿no? Para que no exista alguna complicación, ¿no?
Para los procedimientos diagnóstico terapéuticos, sobre todo la broncoscopía, ¿no? Ustedes cuando están comiendo, están tomando agua y por ahí una gotita se les pasa a las vías respiratorias, ustedes tienen un acceso de tos intensa, ¿no? Porque su sistema respiratorio se está protegiendo. Pero ¿qué pasa ahora que ustedes despiertos les van a tratar de colocar una sonda que va a pasar por su tráquea, ¿no? Es un proceso muy dificultoso, ¿no? Entonces, eh, es mejor en este caso también intubar al paciente, ¿no? Ya, muy bien, entonces vienen a ser esas las indicaciones y ahora vamos a ver ya de frente. eh, la parte pues ya del ventilador mecánico, ¿no? Dentro del ventilador mecánico vamos a ver las famosas curvas de ventilación mecánica que nosotros tenemos que entender, ¿no? Son tres curvas fundamentales que el ventilador, cualquier ventilador nos va a mostrar, ¿no? La curva de flujo, tiempo, todas estas están relacionadas entre el flujo y, bueno, y el tiempo. La curva presión-tiempo y la curva volumen-tiempo, ¿ya? Estas son las curvas que todo ventilador mecánico nos va a entregar. De estos, como hemos visto y hemos estado haciendo las partes o las propiedades del pulmón, la que nos va a interesar, digamos, en mayor medida va a ser la curva de presión, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que limitar este pico de presión que nosotros estamos dando al paciente, ¿no? Hemos visto que estamos cambiando la fisiología normal de la ventilación mecánica, ¿no? De una presión negativa, si sería presión espontánea, sería una presión negativa, ¿no? Hacia abajo. Pero en este caso estamos dando una presión positiva. Entonces tenemos que limitar este pico porque podemos generar un barotrauma en el paciente. Y lo otro que también nos interesa viene a ser el flujo, porque ustedes saben que el aire que nosotros estamos respirando está entrando a una velocidad, ¿no? Esa velocidad nosotros cuando manejamos gases le llamamos flujo y en este caso está dado en litros por minuto, ¿no? ¿Cuántos litros por minuto de aire le estamos dando al paciente? Eso viene a ser la velocidad con que está ingresando el aire a nuestros pulmones y eso viene a ser el flujo. Y ya terminando de esta curva de ventilación, vemos pues a la curva de volumen-tiempo, ¿no? En este caso, tengo que llenar a mi pulmón y cuánto volumen, este flujo a una velocidad dada, cuánto de volumen me está generando dentro de mi pulmón, ¿no? Es solamente ya ver el volumen que se está llenando mi pulmón. Pero antes de ver estas curvas, vamos a ver pues el esquema general de un ventilador mecánico, ¿ya? ¿Cómo funciona? El ventilador pues va a tener su mezclador en el cual mezcla el oxígeno y el aire, que viene a ser el nitrógeno, para no dar al 100% de oxígeno, sino dar entre un 21 a un 100%. Va a existir una válvula inspiratoria y una válvula expiradora, ¿no? La que va a controlar todo el ciclo respiratorio en un ventilador mecánico es la válvula expiradora. Cuando el ventilador está dando la fase inspiradora, el que permanece cerrado va a ser la válvula expiradora, ¿no? Entonces permite que el flujo de aire vaya hacia los pulmones, ¿ya? Vaya hacia los pulmones. Y ya en la expiración, esta recién se abre. Entonces el flujo de aire que sale en la expiración de nuestros pulmones va hacia lo que viene a ser esta rampa. Entonces, el que va a controlar tanto la fase inspiratoria como la fase expiratoria viene a ser la válvula expiradora. Esta, si está cerrada, estamos en la fase inspiradora porque permite solo el flujo hacia lo que viene a ser los pulmones. Pero si la válvula expiradora se abre, ya estamos en la fase expiradora. Entonces el flujo de aire va de los pulmones hacia esta rampa. ¿Ok? Entonces el que controla en el ciclo respiratorio, tanto la fase inspiradora como la fase expiradora, va a ser la válvula expiradora. ¿Ok? Muy bien. Entonces este es el esquema general de todo ventilador. Y pues vamos a ver ahora la curva de flujo-tiempo. Les estaba diciendo de que esta es la velocidad con que ingresa a mi pulmón, ¿no? El flujo de aire, ¿no? El gas.
En este caso, pues lo manejamos en litros por minuto, ¿no? Y en el esquema anterior les manifestaba de que el que maneja el, el inicio de la inspiración y el fin de la inspiración viene a ser pues esta válvula expiradora. Entonces, cuando inicia la inspiración, se cierra la válvula expiradora, ¿no? O en este caso le pone válvula exhaladora. En este caso se cierra y por ende el flujo de aire ingresa a mi pulmón. Este flujo de aire ingresa a mi pulmón hasta llegar a un flujo inspiratorio pico, ¿no? Generalmente pues son los 7 litros, ¿no? Manejamos entre 5 o entre 4 a 9 litros por minuto. Pongámosle acá 5 litros por minuto y se mantiene durante un tiempo dado, ¿no? La inspiración. Una vez que llega ese tiempo, la válvula exhalatoria se abre, ¿no? Para iniciar el tiempo o la expiración, ¿no? En este caso se abre y en este caso el flujo ya no entra a mi pulmón. En este caso el flujo sale de mi pulmón. Es por eso que se hace una curva negativa. Todo lo que es en este caso, en la curva flujo-tiempo, que es positivo, quiere decir que es el flujo de aire que está ingresando a mi pulmón. Y si la curva es negativa, quiere decir el flujo de aire que sale de mi pulmón. En este caso, en la inspiración ingresa un flujo de aire y en la expiración sale un flujo de aire. El que controla el tiempo de duración de la inspiración va a ser la válvula exhalatoria. Cuando se cierra la válvula exhalatoria, se inicia la inspiración. Cuando se abre la válvula exhalatoria, termina la inspiración y pues se produce la inspiración. Ahora, ustedes se dan cuenta que existe pues un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Nosotros somos los que programamos este tiempo, el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Generalmente nosotros inspiramos en 1 segundo y expiramos en 2 segundos. Entonces, este es el tiempo que nosotros programamos en el ventilador. 1 segundo de inspiración y 2 segundos de expiración. Entonces yo programo en el ventilador y el ventilador cumple estas indicaciones que yo le estoy dando. Todo esto pues viene a ser un ciclo respiratorio, ¿no? Un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio, que en este caso lo estamos representando en la curva flujo-tiempo, ¿no? Entonces existe un tiempo de ingreso de aire y un tiempo de salida de aire, ¿no? Con el flujo que también pues yo estoy programando en mi ventilador. ¿Ok? Bueno, producto de este flujo de aire que está entrando a una velocidad, les he dicho que va entre 4 a 9 litros por minuto, en 1 segundo, más o menos ustedes calculen que está ingresando pues 500 de volumen, ¿no? Entonces, estos 500 de volumen va a llenarse en este tiempo, ¿no? En este tiempo inspiratorio se va a llenar mi pulmón y va a llegar a ese volumen, ¿no? Más o menos que es 500 de volumen, por decir en un adulto, ¿no? El ejemplo de un adulto, 500 de volumen, en un tiempo inspiratorio. Y en un tiempo expiratorio todo este volumen se va a disminuir, ¿no? Acá ya nos están poniendo que el volumen corriente normal, que es para poder calcular en recién nacidos, lactantes, adultos, va entre 6 a 10 mililitros por kilo. El kilo siempre, si tenemos un paciente obeso, en un peso ideal, ¿ya? No en el peso del paciente, en este caso obeso, pues, ¿no? Entonces la curva volumen-tiempo no tiene mucha más indicación, solo vemos el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio y si llega al volumen que nosotros deseamos. En cambio, la curva presión-tiempo sí es la que nos interesa bastante, pues, ¿no? Nos interesa bastante porque esta es la cual nosotros tenemos que controlar para evitar alguna lesión dentro del pulmón, ¿ya? Entonces, tenemos esto, lo que viene a ser en la curva presión-tiempo. Iniciamos, iniciamos la inspiración, se inicia la aspiración cerrando la válvula exhalatoria, ¿no? Se inicia la inspiración, que esta va a durar, ¿no? Un tiempo inspiratorio, aproximadamente 1 segundo. A medida que va ingresando el flujo de aire, este flujo de aire está venciendo a las resistencias de las vías aéreas y también está
venciendo a la compliance, ¿no? A la distensibilidad, ¿no? Está viendo qué compliance o distensibilidad tiene este pulmón. Entonces, este flujo de aire, a medida que va ingresando, va generando una presión, ¿no? Y esta presión va aumentando, ¿no? Va aumentando. Entonces, hay un aumento, a medida que va ingresando más flujo de aire, va ingresando más flujo de aire, hay un aumento de la resistencia y los pulmones van disminuyendo su compliance. Entonces llegamos a un punto que nosotros conocemos como la presión inspiratoria pico, que es la presión máxima que se ha generado en este pulmón al yo colocar un flujo de aire. Un flujo de aire con lo cual yo quiero llegar a un volumen dado. Por decir, yo para llegar a 500 mililitros de volumen que le corresponde a mi paciente, tengo que darle un flujo de aire de 5 litros por minuto. Entonces, a medida que va ingresando estos 5 litros por minuto, para yo llegar a este 500 de volumen, voy venciendo la resistencia de mis vías aéreas y pues voy venciendo también a la compliance, ¿no? Entonces yo llego a los 500 de volumen y esos 500 de volumen han generado en mis pulmones una presión dada, ¿no? Entonces he manifestado, lo máximo es 40 centímetros de agua, eso es lo máximo, pero eso sería en un pulmón, digamos, un poco duro, un poco fibrótico. Generalmente, un pulmón que no tenga ninguna patología, la presión máxima que se va a generar va a ser entre 15, 10, 15, 18 centímetros de agua. Entonces, nosotros vemos, yo programé mi ventilador, 500 de volumen, para que llegue a 500 de volumen, le va a dar 5 litros por minuto y le da la primera ventilación y yo veo que me está generando una presión de 18, 17 centímetros de agua. Entonces yo digo, este paciente, este pulmón no tiene mayor patología. Una vez que se alcance la presión pico, ustedes vean, esta presión pico no se alcanza cuando acaba el tiempo inspiratorio, ¿ya? Una vez que se llegue a alcanzar la presión pico, porque ya llegué a mi volumen, 500 de volumen, el ventilador ya no le tiene que dar más flujo, entonces en ese momento el volumen de aire se distribuye uniformemente en todos los alveolos. En ese momento cae un poco la presión y a esto nosotros denominamos la presión plató o la presión alveolar, ¿ya? Que pues esta se está distribuyendo en todos los alveolos uniformemente. Esto, como máximo, la presión plató tiene que ser de 25 centímetros de agua. En ese momento, acaba el tiempo inspiratorio y se da apertura a la válvula exhalatoria, ¿no? Que hemos dicho que es el que controla tanto la inspiración como la expiración. Entonces se apertura la válvula exhalatoria y cae todas las presiones, ¿no? Cae porque el flujo de aire ya no ingresa al pulmón, sino está saliendo del pulmón. Entonces empieza a caer el flujo de aire y esta presión cae durante pues el tiempo que se ha programado durante el tiempo expiratorio. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta presión no está iniciando en cero. Miren ustedes, cero sería por acá, no está iniciando en cero, ¿no? Está iniciando aproximadamente en 4 o 5 centímetros de agua. ¿Qué viene a hacer esta? Esto es la parte también fundamental cuando nosotros estamos programando en un paciente, en un ventilador. Viene a ser el famoso PIP, que es diferente a la presión inspiratoria pico, ¿ya? En las clases de anteriores chicos siempre le decía el PIP, doctor, ¿cuál es el PIP? ¿Presión inspiratoria pico o la presión positiva al final de la expiración? Entonces, para evitar esas confusiones, a este le vamos a llamar presión pico, ¿ya? Y a este sí le vamos a decir solo PIP, ¿ya? Entonces, ¿qué es el PIP? Que es la presión positiva al final de la expiración. Yo les decía que nuestro volumen residual es importante porque evitamos que los alveolos se colapsen. ¿Cómo mantenemos ese volumen residual? Mediante el PIP, la presión positiva al final de la expiración. Este evita que los alveolos se colapsen, se cierren totalmente. Entonces mantenemos un poco de presión para mantener a los alveolos abiertos. Entonces esto evita que se cierren los alveolos, evita que se generen atelectasias, evita que alteremos nuestra ventilación, perfusión. Entonces cuando nosotros tengamos nuestra curva de presión-tiempo, vamos a tener también nuestro PIP,
que es lo que nos informa que estamos evitando que nuestros alvéolos se colapsen. ¿Ok? Entonces, este PIP es muy importante, muy diferente a la presión pico. ¿Ya? La presión pico es la presión máxima con la cual hemos llegado a alcanzar nuestro volumen que hemos programado. ¿Mm? Entonces, esto es la presión pico y esto es el PIP. ¿Ok? Hasta acá, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿No quedó nada claro? Para mí sí fue bien claro, doctor. Ya, bueno, muy bien. Entonces continuamos, muchachos. Ya, entonces ya hemos visto pues estas curvas que nos van a dar el ventilación mecánico y ahora vamos a ver pues los modos de ventilación mecánica. En realidad, eh, los ventiladores pues actuales tienen ya varias modalidades de ventilación, pero es importante para ustedes conocer los dos modos básicos de ventilación mecánica, con que generalmente se inicia en la ventilación mecánica en un paciente y de ahí ya vamos colocando otros modos ya un poco más sofisticados y que tienen etcétera de cosas, ¿no? Pero estos dos modos van a ser los más básicos, los cuales ustedes tienen que entender, ¿no? Vamos a tener una ventilación volumétrica y una ventilación barométrica. Como su propio nombre lo dice, ventilación volumétrica es que yo programo mi ventilador y le digo al ventilador, ¿sabes qué? Le vas a dar 500 de volumen a este paciente, entonces el ventilador me dice, ah, ya, muy bien, le doy 500 de volumen. Entonces yo programo 500 de volumen el ventilador y el ventilador le da 500, 500, 500. Entonces yo en ese momento, al solo estar programando el volumen, me tengo que preocupar las otras variables, ¿no? ¿Cuál es la otra variable muy importante? La presión, ¿no? Yo sé que esos 500 de volumen, si es un paciente con un pulmón sano, no me va a generar presiones altas, ¿no? Dentro de mi tórax. Pero ¿qué pasa si ese pulmón es un paciente con fibrosis pulmonar? Yo le doy 500 de volumen y el ventilador, para poder dar esos 500 de volumen a este paciente fibrótico, tiene que hacer presiones muy altas, ¿no? Entonces, en la ventilación volumétrica, si bien es cierto, yo me aseguro de darle 500 de volumen al paciente, pero tengo que ver cómo van mis presiones, porque va a depender de qué tipo de pulmón estoy ventilando. Me voy al otro caso, ventilación barométrica. Quiere decir que yo estoy dando a una presión dada. Entonces, en este caso, el ventilador me dice, ¿ya cómo lo vas a ventilar? Bueno, ¿sabes qué? Lo vamos a ventilar en modo barométrico. Entonces, para iniciar, le vamos a dar una presión pico, acuérdense, una presión pico. Le voy a dar al ventilador, lo voy a programar con una presión pico de 15 centímetros de agua. Entonces el ventilador me diría, ah, ya, muy bien, entonces ya, yo programo, ya no estoy programando volumen, estoy programando presión. Yo pongo presión y le digo, le vas a dar 15 centímetros de agua de presión a este paciente. Entonces el ventilador me dice, ya, yo le doy 15 centímetros de agua de presión a este paciente. Entonces ahora lo que yo tengo que ver va a ser el volumen, ¿no? Con estos 15 centímetros de agua, ¿cuánto volumen me va a generar el ventilador en este paciente? Si es un paciente sano, sin ninguna patología pulmonar, estos 15 centímetros de agua me van a generar aproximadamente en un paciente adulto entre 450 a 550 de volumen. Pero ¿qué pasa si es un paciente con fibrosis pulmonar? Yo le programo, le digo ventilador 15 centímetros de agua. Entonces el ventilador me dirá, ya muy bien, 15 centímetros de agua. Pero el ventilador me dice, pero este paciente tiene un pulmón duro. Así que con tus 15 centímetros de agua, yo solo doy a este paciente 200 de volumen o 250 o 300 de volumen, que para este paciente adulto es insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque su pulmón está duro.
yo entonces tengo que aumentar mi presión. Ah, ya, entonces solo con 15 centímetros de agua me estás dando 300 de volumen. Ah, ya, entonces tengo que agregarle unos 5 más, 20 centímetros de agua. Ah, ya. Entonces, con 20 centímetros de agua sí te genera un volumen de 450. ¿Ya? Entonces, si yo estoy dando a este paciente con un modo volumétrico, me tengo que preocupar de la presión. Pero si a este paciente estoy dando con un modo barométrico, lo que me tengo que preocupar ahora es lo otro, el volumen que le estoy dando a este paciente. Entonces, esa es la forma como vamos a pues resumir los modos ventilatorios, ¿no? Con modo volumétrico o modo barométrico. Entonces, el modo volumétrico se caracteriza porque ahí, para yo conseguir un volumen dado, que en este caso, por decir el ejemplo, a un adulto le estoy dando 500 de volumen, yo llegar a 500 de volumen, tengo que darle un flujo constante. Entonces veo mi curva de flujo, entonces le doy en forma constante. ¿Cómo yo sé que mi flujo es constante? Siempre cuando yo encuentro una raya horizontal, una recta horizontal en mis curvas, quiere decir que eso es constante. Entonces, miren ustedes, el flujo en este caso es una raya horizontal y eso quiere decir que es constante, ¿no? Veo el volumen y el volumen que se llega es un volumen constante de 500 de volumen, entonces esto viene a ser un volumen constante. Pero ¿qué es lo que me preocupaba? Les dije, tengo que ver la otra parte, que es la presión. Entonces, con este volumen que estoy insuflando a mi pulmón, voy a llegar a una presión dada, ¿ya? Voy a llegar a una presión dada que viene a ser en este caso la presión pico, ¿ya? Entonces tengo que cuidar que con este volumen, cuánta presión se está generando en el tórax. Si con 500 de volumen se genera 15, 16 de presión pico, centímetros de agua, lógicamente, estoy bien. Pero si con este volumen de 500 mililitros me genero presiones de 35, 38, 40, quiere decir que este pulmón tiene algún problema. Entonces yo tengo que cambiar la estrategia de ventilación. Entonces, en una ventilación volumétrica, el volumen programado va a ser mi variable independiente. ¿Por qué? Porque yo lo estoy decidiendo, ¿no? Yo decido darle 450, 500, 600, el volumen que yo desee. Pero la presión va a ser la variable dependiente, porque va a depender de las características de ese pulmón, ¿no? De su resistencia y de su compliance, ¿ok? Recuerden esto, que estas variables van a intercambiarse de acuerdo al modo de ventilación que yo estoy dando. En este modo volumétrico, el volumen viene a ser la variable independiente y la presión va a ser la variable dependiente, ¿ya? Vamos a ver ahora las ventajas de esta ventilación volumétrica. Pues la ventaja es de que yo le voy a asegurar el volumen, ¿no? Le digo 500 de volumen y el ventilador le va a dar 500, 500, 500 en cada respiración. Pero la desventaja sería ver que de repente es un pulmón fibrótico, entonces me va a generar presiones altas en las vías respiratorias, ¿ya? Otra desventaja del modo volumen es que no puedo compensar las fugas, porque el ventilador dice, tú me has dicho que le dé 500 de volumen. Ya si el tubo tiene un hueco, está mal intubado, hay una fuga, bueno, yo se le sigo dando 500, 500, 500. No sé si llegará al paciente o seguirá por una fuga, ¿no? Esa es una desventaja de la ventilación volumétrica, ¿ya? Y esto es lo que vemos pues en un ventilador en modo volumétrico. Yo les decía que tenemos el área de programación. Todo esto lo que ustedes ven abajo es el área de programación, ¿ok? Ahí vamos a tener pues en este caso esta parte yo les estoy señalando acá es donde yo decido si es en modo volumen o en modo presión. Si ustedes ven acá, estoy dando 500 de volumen. Quiere decir que yo estoy en modo volumen. Yo programo también la frecuencia respiratoria, la relación inspiración-expiración, ¿no? Les decía que una inspiración dura un segundo y la expiración dura dos. Y el PIP, ¿no? En este caso, por decir, no han programado el PIP, ¿no? Un caso error, ¿no? Podemos generar la telectasis. Acá programo lo que viene a ser el FIO2, ¿no? Lo estoy dando al 40%, ¿ya? El flujo
Es el flujo que está entrando a la máquina, ¿ya? No es el flujo que estoy programando en mi paciente. El flujo se va a dar con este volumen, ¿ya? Así que a este no le den importancia porque este es el flujo que está ingresando a la máquina, ¿ya? Ahora, yo me voy a ver las curvas, ¿ya? Yo les he manifestado, donde ustedes vean una raya horizontal, esta viene a ser algo constante. Si en este caso es una raya horizontal en el flujo, entonces el flujo es constante y por ende el volumen también va a ser constante. Yo veo acá mi curva de flujo-tiempo, en la cual se está asegurando el flujo que está ingresando al paciente. Entonces, si yo veo acá que viene a ser, esta viene a ser el área donde me muestra lo que está ocurriendo con el paciente, ¿ya? Esto es lo que yo estoy programando y esto es lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces, yo he programado 500 de volumen. Lo ideal, muchachos, es de que mi ventilador me diga acá 500, ¿ya? Me diga yo 500, acá 500. Pero probablemente por fugas, problemas, equipos ya, antiguos, etcétera, pudiera existir una fuga. En este caso es de 19 milímetros, que es muy pequeña, menos de 50 es muy pequeña. Entonces, si yo programé 500, acá debería decir 500, ¿ya? Pero en este caso hay una fuga, puede ser en el mismo aparato ventilador, pero se acerca a los 500. Si yo multiplico los 500 por 12, me da 6000, que sería 6 litros por minuto, ¿no? En este caso, bueno, por esta pequeña fuga, nos da 5,8 litros por minuto. Imaginemos que acá dice 6, entonces este ventilador por cada tiempo inspiratorio le está dando 6 litros por minuto y, bueno, un volumen de 500. Pero yo les he manifestado que en el modo volumen lo que a nosotros nos preocupa va a ser las presiones, ¿no? Si yo le doy en modo volumen, me preocupa la presión. Entonces, ustedes vean, esta presión viene a ser en una rampa ascendente, ¿no? No es una raya horizontal, es una rampa ascendente, entonces las presiones varían. ¿Y cuánto viene a ser la presión pico que nos está dando producto de estos 500 de volumen que yo he programado en el paciente? 13 centímetros de agua. Entonces, ¿qué decimos? Que ese pulmón es un pulmón sano, es un pulmón adecuado, no tiene mucha resistencia y mire, para estos 500 de volumen me está dando 13 centímetros de agua. Vamos a ver también, bueno, acá nos da otro valor, que es la presión media, en ese contexto no nos interesa mucho, pero lo que sí nos interesa es el PIB, ¿no? A pesar de que yo no le he dado un PIB, no he programado en este ventilador, el organismo es sabio, ¿no? El organismo es inteligente, él mismo se está generando su propio PIB, ¿no? Y nos arroja lo que el propio paciente está generando, que es un PIB de 3 centímetros de agua, ¿no? La frecuencia respiratoria 12, de acuerdo a lo que yo he programado en el ventilador. Ahora, si ustedes se recuerdan acá, esta es la capnografía y esta es la capnometría, ¿no? La capnografía, el valor, la gráfica del CO2 y la capnometría, el valor del CO2, ¿no? Acá nos da la capnometría 41 milímetros de CO2, entonces a nivel arterial probablemente esté en 46 milímetros de mercurio, ¿no? A nivel de arterial, el CO2. ¿Ok? Entonces esta viene a ser la curva o la imagen de una ventilación en modo volumen. Ahora, ¿qué pasa si yo doy en modo barométrico, ¿no? Yo les decía, lo estoy programando en modo presión, entonces yo decido la presión que le voy a dar. Entonces, la presión yo le estoy determinando. Le estoy diciendo, a este paciente le voy a ventilar con 15 centímetros de presión. Entonces, eso es lo constante. Si ustedes se fijan, en este caso, la curva presión-tiempo, ahora esto es una raya horizontal, entonces quiere decir que la presión es constante. ¿Qué es lo que va a variar? El volumen y el flujo. Vean ustedes, ahora el volumen ya no es una raya horizontal, sino una pendiente, ¿no? Y vean el flujo también, que ya no es una raya horizontal, sino llega a un pico de flujo y de ahí disminuye. En este caso, la presión seleccionada es mi variable independiente, ¿no? Les dije que en el modo barométrico cambian, ¿no? Ahora el volumen va a ser mi variable dependiente. Ahora este volumen, ¿de qué va a depender? Igual, ¿no? De la resistencia y la distensibilidad.
Entonces solo estamos cambiando el modo y al cambiar el modo cambiamos quién viene a ser la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué ventajas tengo? Bueno, al tener una presión constante estoy protegiendo mis vías aéreas, evito el barotrauma y al yo programar a mi ventilador, le vas a dar con 15 centímetros de agua, el ventilador como sea tiene que mantener 15 centímetros de agua en todo mi circuito respiratorio. Entonces, si existiera alguna fuga, el ventilador lo compensa. Entonces existe una compensación de fugas en el sistema respiratorio, ¿no? En el circuito ventilatorio. ¿Qué desventajas? Es que si es un pulmón duro, fibrótico, puede existir la hipoventilación, ¿no? No le estoy dando el volumen que necesita mi paciente. Muy bien. Entonces, ahora vemos nuestra pantalla en modo presión. Entonces, yo les he manifestado que este viene a ser el botón, con lo cual yo cambio a modo volumen y a modo presión. Y ustedes vean ahora ya no hay volumen lo que estoy programando, sino presión. ¿Cuánto le estoy programando? 17 centímetros de agua. Y me voy acá, ¿no? Al área donde lo que me arroja lo del paciente. Y vean ustedes, yo les he dicho, donde ahí existe una raya constante, horizontal, es la parte constante, ¿no? En este caso, miren ustedes, está en modo presión, ¿no? Porque es constante. Y en este caso sí se respeta, ¿no? No es como el anterior. En este caso se respeta, vean ustedes, yo estoy programando 17 de presión y el ventilador me dice, bueno, son 17 de presión, tú lo estás decidiendo, ¿no? 17 de presión. Bueno, la presión media, el PIB también, miren ustedes acá, nos hemos olvidado programar, pero acá está dando el PIB de 3, ¿no? El propio organismo se está dando el PIB. Y veamos la curva flujo-tiempo. En este caso, la curva flujo-tiempo ya no es constante. En este caso, llega a un pico y de ahí se desacelera, ¿no? Baja. Ahora, con esta presión, les he manifestado, lo que ahora yo tengo que ver es el volumen, ¿no? Con esta presión, yo estoy generando un volumen de 816, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este paciente pues tiene un buen pulmón, ¿no? Es más, le estoy dando mucho volumen, ¿no? Tengo que disminuir esta presión, porque 800 a un paciente de 60, 70 kilos probablemente es demasiado, ¿no? Si ustedes multiplican 800 por 12, les va a dar pues 7.5, pues, ¿no? O 7.4 y tantos, ¿no? 7500, ¿no? Pero en litros sería pues 7.5. Y también vemos, ¿no? Nuestra curva, nuestra capnografía, vemos nuestra capnometría, ¿no? Entonces, esta viene a ser la pantalla de lo que viene a ser en modo presión, ¿ya? Y pues para comparar vemos la gráfica volumen-tiempo, presión-tiempo y flujo-tiempo, ¿no? En ambos tipos, ¿no? Si es una raya horizontal, esta es a modo volumen, entonces el flujo también es horizontal, entonces este es el modo volumen. ¿Qué es lo que va a variar? La presión, ¿no? La presión va a llegar a un pico y luego cae. Ahora, si la presión es constante, estamos en modo presión, ¿no? Entonces, este es modo presión, el volumen varía y el flujo también varía en este tipo de pacientes. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Oye, doctor, entonces las gráficas que nos enseñó al comienzo era cuando el flujo, el volumen es constante, ¿verdad? O ¿Cuál de sea, las gráficas? con lo que nos Eh, explicó. O sea, las ¿Cuál? curvas pueden cambiar. Ahí, Este, esta. esas, ajá. Ya, por decir, en este caso, bueno, son independientes. Por decir, acá, si vemos todo así, sin ver el de volumen, no ven el de volumen, diríamos que estamos en modo volumétrico, ¿no? Porque la raya es horizontal, ¿no? Y la presión es en una rampa ascendente, ¿no? Entonces acá sí diríamos, sin ver la de volumen, diríamos que este es un flujo, que es una ventilación a modo volumétrico. ¿Por qué? Porque el flujo es constante. Pero estas curvas varían. Como creo que a eso va tu pregunta, estas curvas varían, ¿no? De acuerdo al modo que estamos usando.
Si es un modo presión, la curva de presión se mantiene constante y las curvas de volumen y flujo varían. Y si fuera en modo volumen, el volumen se mantiene constante, el flujo es constante, pero las curvas de presiones varían, ¿no? Ya no es constante. Doctor, y otra consulta. Usted nos ha hablado de la presión inspiratoria pico máximo y también de la presión plateo máxima. Ujú. Quería saber, ¿es posible llegar a una presión inspiratoria pico normal, o sea, no mayor de 40, pero una presión plató mayor de 25? ¿Eso pasa? Ya, o sea, por decir que acá sea 35 uno, la presión plató nunca va a ser mayor que la presión pico, ¿ya? Ujú. Siempre va a ser inferior a la presión pico, la presión plató. Dos, o sí, o sea, puede haber situaciones en las cuales no haya llegado a la presión máxima, que viene a ser los 40 centímetros de agua, por si puede ser 38 o 30, pero ya pasé la presión alveolar, ¿no? O sea, ya estoy en 30, digamos, o 35, ¿no? Entonces, sí, hay situaciones. Entonces, a eso nosotros, bueno, ya van términos más avanzados que viene a ser el drip pressure, que eso nos quiere decir el grado de presencia de sustancias a nivel de entre el alveolo y lo que viene a ser el endotelio, ¿ya? Entonces ahí ya aplicamos estrategias como por decir aumentar la frecuencia respiratoria y disminuir la presión o el volumen si le estamos dando para que disminuya también la presión plató, ¿ya? Pero dentro de estas dos, la que, digamos, va a generar el problema va a ser la presión pico. Porque si la presión pico está ya en 40 o más de 40, eh, puede ser que ahí nomás le esté siguiendo la presión plató, ¿no? Puede ser, digamos, ¿no? El ejemplo, presión pico en 42, digamos, y la presión plató en 40, ¿no? Entonces yo ya, para eso yo ya cambio el modo ventilatorio o la estrategia ventilatoria para que no tenga tan elevadas las presiones, ¿no? Tanto la presión pico como la presión platón, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Ujú. Ahora, hay una pregunta que, bueno, que siempre hacen y es, ¿con qué modo ventilatorio inicio, doctor? O sea, yo, ¿cómo decido, no? ¿En modo volumen o modo barométrico? ¿O cuál es la mejor, no? Para dar al paciente, ¿no? Lo que se recomienda es iniciar siempre con modo volumétrico. ¿Por qué? Porque con el modo volumétrico yo puedo evaluar cómo están las vías respiratorias de este paciente. Entonces yo lo pongo en modo volumen 500 y una vez que yo programo el ventilador 500 de volumen, eh, el ventilador me va a informar cómo está reaccionando de acuerdo a la resistencia y la compliance de este pulmón. Por decir, yo le pongo 500 y me sale 13 centímetros de agua. Entonces yo digo, este pulmón es un pulmón sano, es bueno, probablemente no tenga ninguna patología y yo me puedo mantener en modo volumen sin cambiar al otro modo que es presión. Pero ¿qué pasa? Yo inicio con 500 de volumen y acá ya me empieza a salir la presión pico, 35, ¿no? Entonces yo digo, no, este paciente tiene que tener alguna patología pulmonar. Entonces, yo sé que esta presión me puede aumentar aún más. Entonces, para proteger a mi pulmón, yo me cambio hacia el modo presión. Entonces digo, no, este paciente en modo volumen, no, me voy a modo presión y me aseguro, hago mis estrategias, de repente aumento la frecuencia respiratoria para que llegar a un volumen dado, ¿no? Un volumen dado. Entonces siempre inicio en modo volumen y luego, de acuerdo a la característica que me salga en el ventilador, me voy quedando en modo volumen o paso a modo presión, ¿no? Ya para proteger a mi pulmón. Entonces, esa es la forma en la cual se inicia una ventilación en un paciente. ¿Listo? Entonces, continuamos, ¿ya? Porque ya acá viene la parte, digamos, más fácil, ¿no? La parte más difícil es esto, las curvas y los modos ventilatorios. Acá ya hemos visto los parámetros ventilatorios que nosotros usamos para
ventilar a nuestro paciente, ¿no? O sea, para programar el ventilador. La frecuencia respiratoria, ¿no? Nosotros respiramos entre 12 y 20 respiraciones por minuto, entonces lo mismo hacemos en el ventilador. Vamos a variar de acuerdo a la edad del paciente. Niños respiran más rápido, lactantes mucho más, ¿no? 30 ciclos, los neonatos hasta 40, 45 ciclos por minuto, ¿no? El volumen tidal, ya les he dicho desde la clase pasada, entre 6 a 10 mililitros por kilo. Paciente de 50 kilos, entre 300 y 500 de volumen, ¿no? Un paciente de 50 kilos. Un niño de 10 kilos, entre 60 y 100, ¿no? De acuerdo a este parámetro, ¿no? Una estrategia de protección es usar 6 mililitros por kilo, quiere decir para, no, para evitar que se generen presiones altas dentro del tórax. El FiO2 que debemos usar es, debemos ajustar para tener una presión arterial mayor de 60 milímetros de mercurio o una saturación mayor de 90%, ¿no? Lo recomendable no es usar un FiO2 al 100%, ¿no? Usar entre 40 y 60% es lo más adecuado. El tiempo inspiratorio y expiratorio habitualmente pues va de 1 a 2 segundos, ¿no? Pero puede haber situaciones en las cuales el paciente, su expiración sea más prolongada, pacientes con asma, EPOC, ¿no? Ellos habitualmente expiran más prolongadamente, 2.5 hasta 3 segundos, ¿no? O puede ser en situaciones, por decir, pacientes fibróticos que tengamos que disminuir la expiración, ¿no? Hacerlo muy igual a la inspiración, 1-1, ¿no? Un segundo de inspiración o un segundo de expiración, ¿no? Entonces, de acuerdo a ciertas características del paciente, ¿no? Por ejemplo, los neonatos respiran 1-1, ¿no? Un segundo, un segundo. Entonces, vamos adecuando de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Bueno, la inspiración, presión inspiratoria pico, ¿no? Les decía, ¿no? ¿Cuánto debemos tener a nuestro paciente? Pues entre 5 y 10, ¿no? Si vamos a iniciar en modo presión, entre 5 y 10 centímetros de agua, ¿no? Cuidar esta presión pico, porque si es que se eleva mucho, hay riesgo de barautrauma, neumomediastino, enfisema intersticial, neumotórax, ¿eh? Entonces, tenemos que cuidar al paciente de producir esto, ¿no? No pasar los 40 centímetros de agua y pues, bueno, esto va a estar determinado tanto por la distensibilidad como la resistencia, ¿no? Acá nos comimos la resistencia. El PIP que hemos visto, la presión positiva al final de la expiración, es importante para evitar que los alvéolos se colapsen. Lo normal es entre 4 o 5 centímetros de agua, aumenta la capacidad residual funcional y también tenemos que evitar PIP altas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos controlando una presión positiva, entonces, ustedes se recuerdan de las primeras diapositivas, disminuimos el retorno venoso, disminuimos la precarga, disminuimos el gasto cardíaco, ¿no? La presión meseta alveolar es la presión al final de la fase inspiratoria, es la que se distribuye uniformemente en todos los alveolos y esta pues tiene que ser menos de 25 centímetros de agua, ¿ya? ¿Cómo programamos el volumen corriente, la frecuencia respiratoria? Esto nos da el volumen minuto, el FiO2, eh, cuánto de FiO2 vamos a dar al paciente. El PIP es lo que nosotros hemos visto para evitar que los alvéolos se colapsen. El tiempo inspiratorio, relación inspiración-expiración. Ahora, ¿qué viene a ser la sensibilidad o el trigger, no? Cuando ya el paciente está terminando el efecto de los relajantes musculares, entonces el diafragma empieza a movilizarse. Y es lo que nosotros decimos, ¿no? Ya está luchando con el ventilador. Y algunos ventiladores, o bueno, ya mayoría de los ventiladores tienen una opción para que detecten este movimiento del diafragma, ¿no? Este movimiento lo detectan por cambios de flujo y cambios de presión, ¿no? Entonces, cuando ya el ventilador ya no es el que está realizando la ventilación pura, es decir, el ventilador es el que está haciendo todo el trabajo, sino ya existe un trabajo espontáneo del paciente, el paciente empieza a respirar espontáneamente, pero aún muy débil. A este esfuerzo respiratorio espontáneo que va a censar el ventilador, lo vamos a llamar sensibilidad o trigger. Entonces el ventilador sensa esto y puede censar presión o puede censar flujo. En este caso va a censar presión. Cuando la presión hemos dicho que nosotros en respiración espontánea hacemos presiones negativas. Entonces, bueno, acá debe ser menos 0.5, ¿no? Vamos a arreglar esto.
Eso es lo que estaba. Entonces, cuando el ventilador sensa que el paciente está haciendo presiones negativas, nos avisa. Entonces, nosotros programamos en el ventilador que le decimos, ¿no? Ventilador, avísame cuando el paciente empiece a realizar presiones negativas de -0,5, de -1, de -1,5, ¿no? Entonces, el ventilador sensa esta presión negativa que está generando el paciente y me avisa, ¿no? Y me da un esquema en el ventilador. Me dice ya, presiones negativas del paciente, ¿no? Entonces yo ya sé en ese momento que el paciente está empezando a ventilar. Puede ser que la cirugía sea una cirugía prolongada, ¿no? Una cirugía, por decir, de páncreas que dura 6, 8 horas. El paciente, mi efecto de mis relajantes duran aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. En ese momento, a las 2 horas, el paciente empieza a ventilar, ¿no? Entonces el ventilador también me avisa. El ventilador me avisa y yo sé que este inicio de la ventilación va a dificultar la cirugía, entonces yo agarro y coloco nuevamente más relajante, ¿no? Para que paralice nuevamente al diafragma. Entonces me avisa también cuando ya el paciente está disminuyendo el efecto del relajante, lo cual me da, pues yo decidir, ¿no? Si aumento mi cantidad de relajante o este ya voy a extubar al paciente, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la sensibilidad o el TIGER. ¿Cómo monitorizo al paciente? Pues mediante la oximetría de pulso, la gasometría arterial, radiografía de tórax, sobre todo en estos pacientes que están con ventilación prolongada, ¿no? Tengo que ver la cantidad de glucosa, electrolitos, calcio, potasio, ver si no está infectándose, frotis y cultivo de esputo. Tengo que constantemente ver el volumen, la presión, la frecuencia respiratoria, el FiO2, la capnometría, el nivel de sedación de los pacientes, ¿no? Sobre todo en los pacientes que están en una ventilación prolongada. Hemos visto que la ventilación pues no es nada inocuo, ¿no? Tiene complicaciones. Puedo producir un barotrauma, rotura de mi pulmón, ¿no? Por la presión positiva que estoy dando en la inspiración, disminuye el gasto cardíaco, por ende disminuye la función renal, la función hepática. Esta presión positiva no se queda solo en el tórax, se comunica también hasta el encéfalo, ¿ya? Entonces puedo aumentar la presión intracraneana, ¿no? Entonces tengo que controlar, sobre todo en pacientes que tienen tumoración cerebral. Por el aire frío y el exceso de oxígeno puro, puedo tener una mala movilización de secreciones, eh, una neumonía nosocomial y pues el oxígeno puro produce una toxicidad, ¿no? Gran cantidad de radicales libres. ¿Cuándo voy a retirar el ventilador a mi paciente? Pues cuando éste tenga una buena actividad muscular, ¿no? Cuando no existan relajantes, el paciente no esté chocado, tenga una estabilidad hemodinámica, buena presión, buena frecuencia cardíaca, esté despierto, pues no tenga una conciencia óptima, la gasometría esté óptima, ¿no? No esté un CO2 menos de 50, una presión de oxígeno mayor de 75, una saturación mayor de 90, poca cantidad de oxígeno que se esté usando, un FiO2 menos de 35, ¿no? No debe tener un proceso infeccioso, no debe haber relajación ni sedación, pues, ¿no? Ay, carajo. Entonces, bueno, va a haber criterios respiratorios, ¿no? Parte de estos ventilatorios y pues que no debe estar taquipneico, debe hacer un buen volumen, lo mínimo que se considera para extubar 4 mililitros por kilo y que no esté haciendo volúmenes excesivos también, ¿no? Porque eso también nos dice que el paciente está hiperventilando, ¿no? Entonces son los criterios para extubar a un paciente, ¿ok? Me parece que con eso estamos terminando la clase. Como ustedes han visto, pues esta es una clase un poco prolongada, tediosa. Eh, y ahora tenemos, ya va a ser la 1, ¿no? Ya imposible. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Doctor, una consulta. Con esta clase ya estaría terminando sus teorías. Sí, sí, ya yo Sí, estoy a cargo de 3 teorías. Una es anestesia epidural, monitorización y y ventilación mecánica. ventilación mecánica. Ujú, Doctor, una exacto. consulta. ¿Podría dejarnos su material Sí, ahora brevemente lo voy a por colgar al grupo en archivos para que ya ustedes lo tengan también y puedan repasar, ¿no? No, bueno, no para el examen.